Hola y bienvenido al curso de Introducción a la Programación con Python, capítulo 5, y el tema de hoy es trabajando con listas, un tema que decidí dividir en partes debido a la cantidad de conceptos y de código nuevo que estaremos viendo. Así que esta es la primera parte de trabajando con listas y en fin. Una vez que ya aprendiste a acceder a cada uno de los elementos individuales de una lista y que ya conoces las acciones que podemos realizar sobre ellas, añadir, modificar, eliminar, etc., pues es hora de ver cómo recorrer cada elemento de una lista utilizando lo que es conocido en todo lenguaje de programación como ciclos o bucles, los cuales nos permiten realizar una acción en repetidas ocasiones, ya sea avanzando o retrocediendo, en este caso avanzando o retrocediendo en la posición de los elementos de la lista, con la finalidad de llegar a un cierto punto en el que el ciclo se rompa y podamos continuar con nuestras tristes vidas, es decir, con nuestro programa. Además de eso, veremos otros conceptos que nos ayudarán a conocer un poquito más de Python. Y comenzamos. Ciclos for a través de las listas. Una de las tareas que más nos deben ocupar al momento de programar es evitar escribir lo mismo en nuestro código. Para evitar repetir nuestro código, los lenguajes de programación nos proporcionan estructuras conocidas como estructuras repetitivas o iterativas o bucles o simplemente ciclos, que nos permiten colocar el código que sabemos que vamos a estar repitiendo dentro de la estructura para que ésta realice las repeticiones necesarias. Por ejemplo, imagina que dentro de una lista tenemos una serie de nombres de personajes de Juego de Tronos. Nada más eso. Y entonces vamos a colocar nombres de estos personajes dentro de una lista de este modo, como ves en pantalla. Y ahora imagina que necesitas mostrar en pantalla cada uno de los nombres de nuestra lista. Entonces, lo primero que se te viene a la mente es usar la función print con los nombres obtenidos de la lista de manera individual de este modo. Pero haciendo esto surgen dos problemas. Por un lado, esto sería un trabajo repetitivo y tedioso. Y cada que muera o surja un nuevo personaje, tendríamos que editar todo nuestro código porque la lista tendría menos o más ítems. Bueno, los bucles precisamente nos ayudan con estas cosas, así que vamos a resolver esta tarea. Vamos a utilizar un bucle que recorra la lista desde el primer ítem hasta el último. De esta forma, vamos a utilizar lo que es el bucle for y para esto nos vamos a ir al Sublime. Ahora sí vamos a trabajar con Sublime Text, el editor de texto que les había recomendado al principio del curso. Y lo primero que tenemos que hacer es crear la lista. Entonces yo me voy a copiar este pedazo de código que tengo en la presentación. Tú lo vas a tener que escribir a mano. Y aquí tenemos, ¿no? Tengo la lista que se llama personajes y dentro cada uno de los personajes, cada uno de los nombres que quiero tener. En Sublime Text, para decirle que vamos a escribir código en cierto lenguaje, le vamos a dar clic en Plain Text y simplemente vamos a buscar el lenguaje Python. Tenemos un montón de opciones, pero aquí el que nos interesa es Python. Le damos clic aquí y bueno, hasta se nos colorea. Ok, ahora Sublime Text ya está preparado para recibir código de Python. Ya tenemos nuestra lista creada. Ahora vamos a utilizar un bucle for para recorrer desde el primer elemento de nuestra lista hasta el último y mostrar cada uno de los nombres sin repetir código. Entonces vamos a decir for personaje. Ojo aquí, es personaje, no personajes, ¿ok? Solamente personaje. In personajes, ahora sí personajes. Y dos puntos. Damos enter. Y mucho ojo con esto. Como puedes ver, automáticamente nos da un espaciado o lo que se conoce como indentación o sangría. No te preocupes, es normal y en un momento nos enfocaremos en esto. Tú tan solo sígueme la corriente. Y aquí vamos a decir print personaje. Y esto es todo. Vamos a guardar con control S o simplemente file, save. Y bueno, yo lo voy a guardar en el escritorio. Le voy a llamar listas y listo, ¿no? Asegúrate que tu archivo que guardas termine con .py para que lo identifique como un archivo de Python.
Y para ejecutar este código vamos a abrir la terminal, nos vamos a ir al CMD o símbolo del sistema en Windows o en el sistema operativo que estés, y bueno, tenemos que trasladarnos al escritorio porque bueno, yo lo guardé en el escritorio. Si tú lo guardaste en otro lugar tendrás que trasladarte allá utilizando el comando change directory y hacia dónde te quieres mover. Yo ya estoy en el desktop, en el escritorio, y ahora simplemente le voy a decir a Python ejecútame el programa que se llama listas.py. Y ¡tarán! Ya me muestra todos los nombres que tengo en nuestra lista con tan solo 2 líneas de código. Como ves, nos ahorramos un montón de trabajo, pero bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Primero, creamos una lista con los valores que queremos agregarle, asignarle, y hasta aquí nada raro. Luego escribimos un bucle for y para esto comenzamos con la palabra for, que significa en español por o para. Y con esta línea de código le estamos diciendo a Python que recupere el primer valor de la lista de los personajes y lo almacene en la variable personaje. Este primer valor que va a recuperar es Daenerys. Python luego se pasa a la siguiente línea de código, por lo tanto muestra el valor actual de nuestra variable personaje y por eso es que nos muestra Daenerys. Como es un bucle, vuelve a el inicio, recupera el siguiente valor de la lista, lo almacena en personajes y se pasa a la siguiente línea con el siguiente valor que es Jon, y es por eso que el siguiente valor que nos muestra es Jon. Como la lista todavía no termina, vuelve a la primera línea, almacena el siguiente valor en nuestra lista en personajes, se pasa a la siguiente lista y nos muestra el siguiente valor, y así sucesivamente hasta terminar con la lista, como puedes ver aquí. Estas líneas de código se pueden leer de la siguiente manera: para cada personaje en la lista personajes, imprime su nombre, o para cada ítem en la lista, imprime su valor. Así que muy bien, este es nuestro primer ejercicio con listas, así que esta es la manera correcta de hacer las cosas para no repetir el mismo código. Ok, simplemente le decimos qué es lo que queremos que repita, en este caso la instrucción imprimir el nombre del personaje. El siguiente tema es la indentación, este espacio del que hablaba anteriormente. Python no tiene inicio o final explícitos, ni llaves que marquen dónde empieza o termina su código, como en otros lenguajes se acostumbra. El único delimitador son 2 puntos, estos que tenemos aquí, y el sangrado, indentación, del propio código, este sangrado que tenemos aquí, este espaciado. Muy bien. Aquí tienes un poquito mejor explicado esto. Como dice, el sangrado comienza un bucle y su ausencia lo termina. Por eso es que este print que tiene sangrado se encuentra dentro del bloque de for, dentro de la estructura for. Pero este print que sigue ya no tiene sangría, ya no tiene indentación. Este ya está fuera del bucle for. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de escribir tu propio bucle es que tú puedes elegir el nombre que desees para la variable temporal que va a contener cada valor de la lista. Sin embargo, es buena práctica elegir un nombre significativo que representa a un solo elemento de la lista, como en nuestra lista personajes, donde están todos los nombres, pues le asignamos o creamos una variable temporal que se llame personaje, ya que esta solamente va a contener un personaje a la vez. Ahora vamos a ver cómo evitar errores de sangría o de indentación. En los programas Python más largos, tú verás bloques de código con sangría a unos niveles diferentes. Estos niveles de sangría ayudan a obtener una mejor visión general de la organización del programa en general. Después de la declaración de un bucle, la siguiente línea debe de ir con sangría forzosamente. Si no lo haces, Python te va a reclamar sobre esto y te va a decir que tienes un error de indentación. Puedes probarlo tú mismo. Aquí simplemente quitamos esta indentación, la sangría, guardamos con control S
y vamos al símbolo del sistema. Voy a hacer una limpieza de pantalla y le voy a decir a Python que ejecute otra vez el programa. Y como ves, me da este error de indentación, pero si yo lo corrijo y le doy un tab o simplemente 4 espacios, 1, 2, 3, 4 y guardo y le digo a Python que ejecute mi programa, ¡tarán! Ahora sí funciona. Otras veces puede que el código se ejecute sin errores, pero que no suceda lo que estabas esperando. Puede ser que quieras realizar más de una tarea dentro de tu bucle y alguna de las líneas no tenga la sangría correspondiente. Por ejemplo, aquí nos vamos a escribir un poquito de código. Voy a imprimir personaje y voy a utilizar la concatenación para agregarle un mensaje. Vamos a suponer que nosotros quisiéramos que esta línea fuera parte de la estructura for y se repitiera todas las veces. Pero como no tiene la indentación adecuada, cuando nosotros ejecutemos este programa, al final, como puedes ver, lo único que me muestra es Edar, no te mueras. Pero lo que realmente queríamos hacer era que nos mostrara a todos los personajes con el mismo mensaje. Entonces, para eso tendríamos que colocar este print al mismo nivel de sangría y irnos al cmd y decirle a Python, y ahora sí nos muestra primero el nombre del personaje, porque aquí lo tenemos. Primero imprimimos el nombre del personaje solito y después el nombre del personaje con el mensaje que le concatenamos. Después el siguiente nombre y el mismo nombre con el mensaje ya concatenado, y así sucesivamente hasta el final. Esto como tal, como puedes ver, no es un error de Python. Python no te va a reclamar por mala sintaxis, pero este es un error de lógica, es un error tuyo. Y la lógica es vital para la programación, y la forma más certera que yo conozco para trabajar con la lógica, si te cuesta trabajo, es practicando, escribiendo muchas líneas de código y resolviendo problemas. Otra cosa importante es, no te olvides nunca de escribir los dos puntos, porque obviamente ahí sí te va a dar un error de sintaxis. Sintaxis inválida, algo hace falta o algo no está en el orden adecuado. Ok, también tenemos este otro ejemplo donde utilizo sangría de manera innecesaria. Por ejemplo, simplemente estoy creando una variable con un mensaje y en la línea siguiente yo le doy sangría y trato de imprimir el mensaje. Me dice que hay una sangría inesperada y esto es innecesario y te va a dar un error. Puedes probarlo tú, pero yo por el momento ya quedé tranquilo. Espero que el contenido de este video haya sido de tu agrado. No olvides compartir, recomendar y darle clic en me gusta. Eso ayuda mucho. Comenta tus dudas, cualquier retroalimentación también es bienvenida. Muchas gracias. Te espero el capítulo siguiente. Vamos a seguir trabajando con listas. Hasta pronto.